Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. Buenas tardes y bienvenidos a Opinión Pública. Hoy, como todos los martes, en punto de las 7 de la tarde, tenemos invitados para hablar de un tema muy interesante para la vida pública de nuestro estado. El día de hoy abordaremos el tema de las parejas del mismo sexo que deciden contraer matrimonio. Tenemos en el estudio el placer de contar con la primera pareja que contrajo matrimonio en la ciudad de Jalapa. Te saludo con mucho gusto, Noé García López, gracias por estar con nosotros. Sí, a ti. Cuauhtémoc Conde Avendaño, muchas gracias por estar con nosotros. Y a su abogado, al que hizo posible esta unión, el licenciado Pedro Ávila. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un tema polémico, ha levantado sentimientos encontrados, controversia en los medios de comunicación. Sin embargo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está bastante claro que en México existe un derecho humano de las parejas formadas por personas del mismo sexo a contraer matrimonio. ¿Cómo fue el proceso? Porque me imagino que en una sociedad conservadora como la nuestra, que sigue teniendo ciertas trabas, ciertas limitantes, como es la jalapeña, no fue una decisión fácil ser los primeros en decidir intentar contraer matrimonio aquí en la ciudad de Jalapa. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, nosotros el proceso que llevamos a cabo pues fue un poco difícil en un principio, ya que salió una convocatoria para acceder al matrimonio en la ciudad de Jalapa, y donde en esa convocatoria pues había ciertos requisitos a cubrir, y bueno, nosotros los llevamos al registro y hubo una negativa. ¿Cuándo fue esta convocatoria? Fue en febrero, me parece. En febrero. El mes de febrero, los matrimonios colectivos que regularmente ya ves que por el Día del Amor y la Amistad. Ajá. Y ustedes, cuando vieron esta convocatoria, ¿ustedes ya sabían que iban a tener la limitante por ser una pareja entre personas del mismo sexo? ¿O pensaron que existía la posibilidad de que una vez ahí dijeran, bueno, los casamos? Pues oficialmente, claro que no, pero era casi natural la respuesta. ¿Ustedes ya planeaban provocar el acto de autoridad para después impulsar el amparo? Más que nada, atendiendo a la solicitud de ellos, se presentó un escrito dirigido a la Oficialía del Registro Civil y a la Dirección del Registro Civil de esta entidad para solicitar la autorización de que se llevara a cabo el matrimonio, ¿no? Mas, sin embargo, nos contestaron días posteriores a esa solicitud, manifestando que, bueno, en términos del artículo 75 del Código Civil de nuestro Estado, no se daban las limitantes que dan, ¿no? O sea, en cierta forma nos dijeron que no era factible porque no reunían los requisitos. Sí, porque en el Código Civil para el Estado de Veracruz, matrimonio sigue estando definido como la unión entre un hombre y una mujer, y se sigue estableciendo que el fin del matrimonio es la procreación para perpetuar la especie. Entonces, esta limitante fue por lo que les dijeron que no podían casarse. Negativa, fue una negativa en cierta forma. ¿Y entonces qué hicieron ustedes? Bueno, pues ya al tener en la mano los oficios de negativa, tanto del registro civil como de la oficialía, pues lo conducente era agotar ese recurso mediante el juicio de amparo indirecto, situación que promovimos, y afortunadamente pues nuestra demanda de garantías se radicó en el juzgado segundo de distrito de esta entidad, y bajo el amparo número 800, diagonal 15. Y bueno, pues hicimos ver las inconsistencias que tenía la negativa, ¿no?, de llevarse a cabo la solicitud de matrimonio. Y bueno, pues ya en esa demanda nosotros hicimos ver pues ciertas violaciones en las que estaban incurriendo, ¿no? Sobre todo a los derechos humanos, derechos a la discriminación,
ahora sí, en ciertas situaciones que pues lo hicimos saber y el juez, en atención a nuestra demanda, en su primer acuerdo, determinó que de plano se suspendiera el acto reclamado, consistente en las negativas. Entonces, en atención a eso y en cumplimiento o acatamiento a esa determinación que emitió el juez de distrito, la autoridad responsable, llámese la Oficialía del Registro Civil, emitió un nuevo acuerdo en donde daba por procedente la petición que habían solicitado Noé y Cuauhtémoc. Y se fijó la fecha de 12 de junio para unirlos en matrimonio. Hicieron un evento. ¿Cómo vieron las reacciones después de que ustedes consiguieron casarse? Pues ha habido de todo tipo. Afortunadamente la mayoría han sido positivas, donde se nos solicita respeto, tolerancia, lo mismo que nosotros compartimos con toda la gente. En general, hubo quien sí dice que no está de acuerdo, que es algo incluso muy malo. Pero bueno, en general, nuestra ciudad, la mayoría de los habitantes está de acuerdo. Sí. ¿Y por qué determinaron que querían contraer matrimonio? Porque para que una pareja, ¿ustedes consideran que para que una pareja se desarrolle a plenitud, tienen que contraer matrimonio? Pues yo creo que tienes que tener seguridad, ¿no? Tienes que tener seguridad y si se puede, seguridad jurídica, ¿no? Seguridad de todo tipo, es mejor. El tener un matrimonio o el solamente estar en unión libre, pues en muchos casos, cuando a la pareja le sucede algo y uno de los dos no está, pues todo lo que construyeron juntos empiezan los problemas, ¿no? Claro, porque realmente además de los beneficios expresivos Así es. que consigues contrayendo matrimonio, también es cierto que el matrimonio es una puerta hacia otros beneficios, tanto económicos como, por ejemplo, de toma subrogada de decisiones médicas. Así es. Imaginen que una pareja del mismo sexo que ha estado junta toda su vida y solo se tienen ustedes, de repente cae en coma, tiene algo y no hay quien decida. Imagínense que la persona con la que ha compartido su vida no le reconoce ningún tipo de poder, Así simplemente porque no son heterosexuales. Sí. ¿No? Incluso hay una película de Sharon Stone del 2000 que se llama Si las paredes hablaran. Si las paredes hablaran. Así es. Así es. Basada en esta problemática de parejas que han vivido toda su vida, pero que no tienen ningún reconocimiento jurídico, ni se casaron, y son parejas que al final se separan, algunas tienen hijos y tienen problemas por ello, algunas envejecen y al final no permiten que pasen ni siquiera despedirse en sus últimas horas y minutos, ¿no? Sí. Entonces son cosas realmente humanas que tenemos que considerar como toda la gente, ¿no? Como toda la gente lo hace. Sí, porque los deja fuera de un cúmulo de derechos que está reservado para parejas heterosexuales y eso es claramente discriminatorio, porque los deja fuera de beneficios fiscales, beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios migratorios para cónyuges extranjeros y solo por ser parejas que entre personas del mismo sexo. Suena bastante irracional para una sociedad en pleno siglo XXI y sin embargo todavía hay gente que dice que no hay que desfigurar al matrimonio o lo que ustedes decían, ¿no? Que hay personas que no ven todas estas situaciones, creen que nada más es por contraer matrimonio y no, es que la calidad de vida de las parejas sí mejora a través del matrimonio por todo este cúmulo de derechos al que tienen acceso una vez, o sea, el matrimonio es como un derecho a otros derechos, ¿no? Que son los que están comentando. Pero bueno, hablando sobre el concepto de matrimonio que impera todavía en gran número de los códigos civiles de México, que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con fines procreativos. ¿Ustedes creen que el sostén del matrimonio es la procreación? ¿O cuál creen que sea el sostén
del matrimonio en la sociedad de hoy? Pues yo creo que el primer sostén del matrimonio es el amor. Si existe amor, yo creo que puedes hacer todo. Yo creo que el matrimonio, si lo ves por el lado de los hijos, debería, pues es mucho las discusiones en este caso, porque habiendo hijos hay problemas después dentro de un matrimonio, ¿no? Claro. ¿A quién se le va a quedar el hijo? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién va a trabajar más? No lo sé. Pero yo creo que los hijos, yo creo que son opción de un matrimonio. No. ¿Heterosexual u homosexual? Claro. Porque si un matrimonio heterosexual no puede tener hijos, entonces estaría fuera del matrimonio. Sí, claro. No sería válido su matrimonio, ¿no? Exactamente, eso es uno de los razonamientos que ha hecho la Suprema Corte, de decir que la figura del matrimonio, si se dice que el sostén es la posibilidad de procrear, entonces que es sobreinclusivo, porque se le da a las parejas heterosexuales que ya no están en edad de concebir, que ya tienen hijos y no quieren tener más en común, o que simplemente no entra en sus planes. Todos ellos tienen acceso al matrimonio. Así es. Claro, Sin que tengan la más mínima intención de procrear en común. Claro. ¿No? Entonces, están sobreincluyendo parejas que caen en la misma hipótesis y sin embargo se les permite porque son heterosexuales. Entonces, pareciera que la razón subyacente es otra. ¿Por qué por qué les dijeron en la sentencia de amparo que estaban violando el derecho a la igualdad? Pues más que nada por la discriminación de la preferencia sexual, o sea, que es una agravante a los derechos humanos, ¿no? Entonces, propiamente, ¿no? Retomando el tema que la pareja heterosexual, digamos que el fin del matrimonio es procrear hijos, pero pues se ha dado ahora sí en la vida, ¿no? Que luego pues ya sea el hombre o la mujer es estéril o no pueden procrear. Entonces, ¿a dónde recurren? Pues a la adopción. Entonces, tanto, ahora sí, la pareja heterosexual como la pareja del mismo género, pues tienen la misma igualdad. O sea, yo creo que a posteriori, dentro de poco tiempo, se debe de regularizar ese punto que también, como matrimonio, no debe de existir una limitancia para que no puedan adoptar menores. Sí, vamos a volver al tema de adopción. Sí. Después de nuestra primera pausa, los invitamos a continuar aquí en Opinión Pública. Volvemos. Opinión Pública. Mesa de análisis y discusión. Regresamos. Síguenos a través de Twitter, @Radio Conexión B, @cuadratín_ver. Opinión Pública. Mesa de análisis y discusión. En vivo todos los martes de 7 a 8 de la noche. Opinión Pública. Mesa de análisis y discusión. Síguenos en YouTube a través de Cuadratín Veracruz. Opinión Pública. Mesa de análisis y discusión. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de Voz de la Huasteca 90.7 FM en Álamo, a través de La Voz del Totonacapan 90.3 FM en Papantla y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca Radio 93.7
y claro, a través de veracruz.cuadratin.com.mx. Aquí en Opinión Pública seguimos conversando con nuestros invitados Noé García López, Cuauhtémoc Rafael Conde Avendaño y el licenciado Pedro Ávila sobre el tema de matrimonios igualitarios. Pero antes de seguir con esta conversación, vamos a escuchar una entrevista que hizo Benita González a José Manuel Suazo Reyes, quien es vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, para conocer su opinión sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Vamos con la entrevista. En la línea telefónica de Conexión Veracruz tenemos al vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes. En relación a estos matrimonios que se dieron este fin de semana, ¿qué nos pudiera comentar y cuál es la postura de la Iglesia? Bueno, le agradezco su saludo en primer lugar y saludo también a su auditorio. Sobre el tema, pues, en primer lugar, nosotros respetamos a las personas homosexuales, respetamos sus preferencias, reconocemos que desde luego que tienen derechos como personas, tienen una dignidad y eso siempre lo reconocemos. Y la Iglesia pues mantiene una postura de apertura hacia todos ellos. En lo que nosotros hemos manifestado nuestra oposición es que últimamente se esté utilizando el término matrimonio para designar estas uniones entre personas del mismo sexo. Ya se anunció que también probablemente en Orizaba se dé alguna unión de este tipo y ahí mismo nosotros expresábamos nuestros argumentos, porque por definición el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El término hace referencia precisamente al concepto de matriz, que es un órgano que tiene la mujer y que permite, por ejemplo, engendrar los hijos. Por lo tanto, el matrimonio, por su naturaleza, originalmente se destina pues a la procreación, que es lo vemos nosotros como una bendición, una gracia que tienen los matrimonios y que sirve en ese caso o funge para propagar la especie. Por otra parte, este concepto, pues para la sociedad en general, la historia de la humanidad, pues es el fundamento de la familia. Así es que creemos que esta situación que se está dando, pues lamentablemente, dado que se ha utilizado este término para designar estas uniones, pues eso genera un malestar social y creemos que esto, lejos de abonar pues a la integración en este caso de la sociedad, está generando muchas reacciones negativas y de allí también nuestra postura. Pero también ha vertido opiniones en relación a términos muy fuertes como gaymonio o lesbimonio. ¿Esto también no ofende a este sector de la sociedad? No, esta es una propuesta. De hecho, una persona con una orientación así, por ejemplo, el caso de los varones que tienen esta orientación, pues es el nombre con el que se denominan, ¿no? O se les conoce. Entonces, cuando hablamos de gaymonio o lesbimonio, pues hace referencia precisamente a esta función o a esta unión entre personas que tienen esta orientación y que así incluso se definen. Hay un movimiento que pues lésbico gay, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto corresponde a su terminología y de ninguna manera pretende ser una provocación o pretende ser alguna ofensa. Es un término que corresponde a los términos que usan estas personas para identificarse. Aquí hablamos de dos personas del mismo sexo que deciden unir sus vidas. También son dos personas que tienen derecho a ser feliz. Exacto, sí. En eso nosotros no nos oponemos ni creemos que podamos interferir en la decisión de estas personas. Yo creo que precisamente ellos tienen derecho, primero, a elegir el estilo de vida que deseen y también tienen derecho, y lo apuntábamos también nosotros en este comunicado, tienen derecho a proteger sus bienes, a proteger su misma relación, su patrimonio, que es una de las cosas que se han estado comentando. Y por eso, para proteger esto, el mismo Estado tiene formas jurídicas que ya el derecho contempla para hacer este tipo de protección. Y por eso nosotros creemos que cuando un juez utiliza esta terminología, pues nos parece inapropiado porque sí afecta pues la naturaleza misma del matrimonio y de la familia. Y entonces, padre, ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió esta puerta para la realización de bodas gay, ¿qué opinión también le merece por parte de ustedes, la Iglesia, a esta determinación de la autoridad?
Bueno, pues se trata en principio de dos campos muy diferentes. La Suprema Corte de Justicia ha hecho una afirmación que yo creo que es muy fuerte y que va a provocar muchas reacciones, en el hecho de que dice que toda constitución de los estados donde se reconozca que el matrimonio solamente será entre un hombre y una mujer, como es el caso de Veracruz, el artículo 75 del Código Civil, así define el matrimonio. Entonces la Corte, de una forma yo diría irresponsable, simple, luego de haber hecho pues algunos casos de jurisprudencia, de haber recibido algunos amparos donde se está pidiendo, estas personas están pidiendo esta unión, entonces la Corte, yo diría tan fácilmente, hace una declaración de ese tipo. Ellos son una autoridad y creo yo que tienen la facultad suficiente en su campo, pero vemos que socialmente este término es inapropiado. ¿Algún último mensaje que tenga para todos estos sectores de la sociedad y ante esto que ya se ha dado como una realidad? Creo yo y también me gustaría aclarar esto, mire, se ha insistido mucho en el término de la discriminación y se habla de derechos humanos, ¿no? Creo yo que en el caso de como lo dije hace un momento, en el caso de estas personas tienen todo el derecho como personas de tomar decisiones sobre sus vidas. En eso nosotros no nos podemos meter, en eso lo respetamos. En lo que nosotros siempre hemos estado reaccionando es en que se quiera rebajar el concepto de matrimonio a este tipo de uniones. Muchas gracias. Le agradecemos mucho esta tarde que se haya conectado con nosotros al vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, desde la capital del estado. Muchas gracias, muy buena tarde. Buenas tardes, saludos. Continuamos aquí con Noé García López, Cuauhtémoc Rafael Conde Avendaño, que son la primera pareja que consigue contraer matrimonio igualitario aquí en la ciudad de Jalapa, y su abogado, el licenciado Pedro Ávila. Bueno, entonces, antes del corte estábamos hablando de la adopción entre parejas formadas por personas del mismo sexo. Hay una creencia, porque no se puede sustentar en evidencia, me parece, de que si se permite que una pareja conformada por personas del mismo sexo adopte, se estará violando el interés superior del menor. Esta creencia es algo que esgrimen para decir, bueno, ya tiene el matrimonio, pero no la adopción, que fue también algo de lo que se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 2-2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ustedes creen que los niños tendrían algún tipo de desventaja, que serían afectados en su desarrollo si son criados por una pareja conformada por personas del mismo sexo? ¿Qué piensas? Claro que no. ¿Por qué? Porque ahora sí que los chicos están buscando protección, sustento, alimento, y se lo pueden otorgar tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. No creo que haya una desviación en cuanto al pequeño. Lo mismo va a crecer y desarrollarse en un hogar con papá y mamá que en uno donde haya dos papás, o uno donde haya dos mamás, o uno donde solamente haya un papá o una mamá. Hay gente que dice que probablemente no afecta al niño directamente, sino que por la sociedad misma en la que vivimos, el niño sufriría bullying y que eso sería lo que mermaría su crecimiento. ¿Qué piensas? Pues yo creo que el bullying está, yo creo que toda la vida. El bullying no solamente es de una pareja que tenga un bebé, homosexual o no homosexual. Y este bullying es el que nos ha dañado tanto en todos los sentidos, a todas las personas. Toda la vida hemos tenido bullying porque somos gorditos, porque somos negritos, porque somos blanquitos, porque somos, bueno, llámese como te llames, o seas como seas, siempre existe este bullying. Entonces, yo creo que no es porque tengas un papá o no, o tengas una o dos mamás, o no lo sé. Yo creo que el bullying ya es independiente a nuestra sociedad cruel, ¿no? En la sociedad existe mucha crueldad en pequeños, en los kindergarten, en todo tipo de lugares donde existe pues más de 2 o 3 niños y hay bullying. No es necesario que tengan unos papás homosexuales para tener un bullying, ¿no?
¿Tú o crees que si un heterosexuales. niño crece con una pareja homosexual, él va a ser homosexual? No, yo creo que estas son preferencias. Son preferencias y hay muchos casos donde amigas de nosotros han tenido hijos y han tenido hijas gemelas y las niñas son súper heterosexuales. Finalmente, no quiere decir con esto que ellas sean, porque vieron a su mamá ser homosexual, ser heterosexual. Esto es la definición que tú quieres para ti, ¿no? El ser homosexual o no ser homosexual. Pero no tiene nada que ver en una formación de amor para un ser humano. No, y además, a ver, Venimos de padres heterosexuales. exactamente. Así ¿no? es. Si los niños estuvieran condenados a repetir los patrones de sus padres, Así entonces es. no habrían personas homosexuales. Así ¿no? es. Porque todos son hijos o vienen de familias heterosexuales. Así ¿no? es. Entonces, Exactamente. también esa es una idea poco mítica. ¿Qué han dicho los tribunales sobre esto de la protección del interés superior del menor? Pues más que nada, ahora sí, la misma legislación lo ha estipulado, ¿no? Que tanto las autoridades como los jueces en todas las instancias deben de velar siempre por el interés superior del menor. Es decir, que como en este caso, ¿no? Tomando el tema de una adopción, habrá gente tal vez o instituciones que se opongan, ¿no? Entonces, propiamente, llámese que aquí, por ejemplo, la institución se oponga en el sentido de que digan los adoptantes son una pareja homosexual. Entonces, pero viendo la capacidad económica y la necesidad del menor en cierta instancia, pues yo creo que es un punto importante donde también las autoridades deben de tomar en cuenta esta circunstancia, ¿no? De ver que siempre un niño, no por el hecho de que sea adoptado por una pareja homosexual, se va a convertir en homosexual. O sea, aquí se habla... Que también hay que hacer la acotación, ser homosexual tampoco es que... No, sí, no me refiero a que... convertirse en homosexual, Sí. o sea, tampoco, o sea, me parece que también ahí es, o sea, el planteamiento es discriminatorio, es como si un niño que fuera homosexual, entonces ya tiene algo malo, Ujú. ¿no? O sea, como si repitiera el patrón, entonces ya sería algo intrínsecamente negativo, cuando me parece que es simplemente una elección fundamental que forma parte de la parte más íntima de la vida de todo ser humano, que debe ser respetada. Claro. ¿no? Entonces, el interés superior del menor no tendría por qué estarse dañando. Sí, ¿no? sujeto a nada, ¿no? Sí, sobre esto, luego hay estudios que hacen no sé en dónde, que bueno, para empezar dicen que si vas a 3 clases de catecismo que se te quita la homosexualidad, ¿no? Y en ese mismo sentido tienen sus estudios, que quién sabe quién les hacen, ¿no? De que a los niños les afecta y crecen traumados. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó el caso de una jueza chilena, Karen Atala Rifo, que a ella le quitan la custodia de sus hijos porque ella decide empezar una vida de pareja con una mujer. Y ahí el Estado chileno defendía esta postura del interés superior del menor y llevaron estudios serios de la American Psychological Association y de peritos psicólogos que llegaron a la conclusión de que no se ha demostrado que crecer en una pareja homosexual o heterosexual realmente influye en la formación del menor. Claro. Y que los estudios que luego aparecen han sido escandalosamente consistentes en su fracaso de mostrar una afectación a los menores que crecen en parejas homosexuales. Entonces, la Corte Interamericana dijo que precisamente esgrimir este argumento de que se viola el interés superior del menor es plenamente discriminatorio y Chile tuvo responsabilidad internacional. Y hoy la jueza Karen Atala Rifo tiene la custodia de sus hijos. Vamos a pasar a otro tema. Hay algunos estados que han optado por inventar figuras. Sociedades conyugales, sociedades de convivencia, contratos de múltiples nombres que son esencialmente matrimonio, simplemente no les quieren reconocer la palabra. O sea, dicen, sí que tengan derechos, sí está muy bien su derecho a la autodeterminación, pero que no usen nuestra palabra de heterosexual, ¿no? ¿Qué opinan de esta decisión de crear otras figuras?
Pues yo creo que si el matrimonio se ha utilizado por siglos para dos personas, y nosotros somos dos personas, no tiene por qué utilizarse otro tipo de, pues, de nombres para este tipo de uniones. Yo creo que es cultural y pues de opinión. Cada quien puede opinar lo que quiera sobre el matrimonio, depende de cómo le vaya en la feria. Yo creo que tanto heterosexuales como homosexuales, como pues toda la diversidad que se case, tiene que experimentar la unión en este matrimonio si lo quiere hacer. Y esto, bueno, yo creo que conforme pasa el tiempo, te darás cuenta si te gusta o no te gusta estar en matrimonio. Y eso yo creo que también a los heterosexuales les pasa, es lo mismo. Yo creo que esto de jugar con las diferentes formas de llamarle un matrimonio, pues solamente es cultural. Yo creo que matrimonio son dos, punto, ¿no? No. Pero pareciera que es una expresión cultural de discriminación, porque ¿por qué si estás tutelando exactamente lo mismo, por qué darle otro nombre? Simplemente porque tienen otra preferencia. No es una expresión cultural, pero un reflejo de la discriminación que históricamente han sufrido los homosexuales. ¿Qué piensas? Bueno, teniendo lo anterior es respetable, pero no justo, en conclusión. Porque ahora sí que, como lo mencionas, vivimos en un México con una historia de machismo, por así llamarlo, bastante arraigado. Y todo esto, bueno, gracias, a todos, que está empezando a cambiar. Sí, porque realmente, incluso a nivel mundo, tiene muy poco que esto está empezando a cambiar. Hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Así es. Uh-huh. En México, esto ha tenido desde hace 6 años un cambio, ¿no? Desde que en 2009 el Distrito Federal decide legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo. Entonces, ¿crees que la sociedad está preparada para este cambio? Pues yo creo que no, propiamente. Sobre todo porque, bueno, la sociedad se debe de regir por leyes y desafortunadamente estas leyes, al menos aquí en el estado de Veracruz, el artículo 75 estipula claramente que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Sin embargo, este artículo fue emitido hace más de 80 años. Es decir, jamás se iban a imaginar que a estas alturas pues iba a haber mucha actualización en derechos humanos, en no discriminación por preferencias sexuales, el derecho a la igualdad, etc. Entonces, esa evolución de derechos humanos ha dejado atrás ese tabú de que que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Entonces, y la misma finalidad de la procreación, ¿no? Como decía, el sostén en nuestra sociedad ahora ya no es poder procrear o no, sino los lazos afectivos, ¿no? Decías, lo más importante es el amor, ¿no? Los lazos afectivos, sexuales, de identidad, de solidaridad, y lo más importante, querer consolidar un proyecto en común. Uh-huh. Eso es esencialmente el matrimonio, no si pueden o no tener hijos, si quieren o no tener hijos. Y me parece que no es justo, como decías, que las parejas homosexuales, las personas homosexuales, no puedan ejercer un derecho simplemente porque otros no están preparados, ¿no? Porque en los 50s los hombres no estaban preparados para que las mujeres votaran. En los 60s los blancos no estaban preparados para compartir el autobús, ir a la misma escuela que los afrodescendientes. Y aquí el derecho tiene que entrar como un correctivo para crear una sociedad más justa, más plural, más abierta, más tolerante, más igualitaria. Con esto vamos a nuestra segunda pausa, regresamos aquí a Opinión Pública. Opinión Pública. Mesa de análisis y discusión.
Regresamos. Síguenos a través de Twitter, @Radio Conexión B, @cuadratín_ver. Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. En vivo todos los martes de 7 a 8 de la noche. Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. Síguenos en YouTube a través de Cuadratín Veracruz. Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. Estamos de regreso. Vamos aquí a Opinión Pública a seguir platicando sobre matrimonios igualitarios con nuestros invitados. Entonces, antes de ir al corte, hablábamos sobre a veces las resistencias sociales que hay sobre este tema. Y uno de los argumentos que más escuchan es de que simplemente no pueden utilizar la figura del matrimonio porque es violentar la sagrada etimología romana, que matrimonio viene de matriz, que hace referencia al órgano que solo tiene una mujer. Entonces, una pareja, por ejemplo, conformada por dos hombres como ustedes, pues ¿cómo va a utilizar una figura que deriva de matriz si ninguno de los dos la usa? ¿Qué piensan de este argumento sobre matriz y matrimonio? Bueno, retomando tus primeras palabras, ya se puede, ¿no? Ahora ya se puede el matrimonio. Y bueno, yo creo que pues antiguamente se usa matriz, ¿no? Pero ahora igual y puede desprenderse muchas cosas en los matrimonios como in vitro, como subrogaciones de óvulos, ¿no? Vamos, a lo mejor era matrimonio así al principio, pero ahora pues yo creo que si esto se refería a los hijos y a la procreación, bueno, tendría que cambiar, pero para nutrir esta figura, ¿no? In vitro matrimonio, algo, ¿no? Sí, porque han habido unas propuestas creativas, por llamarlas de alguna forma. Decían que había que acomodar nuevas figuras a las realidades. Por ejemplo, que si dos parejas conformadas por hombres contraían matrimonio, que se tendría que llamar gaymonio, o si eran mujeres, lesbimonio. ¿Tú crees que eso es acorde con los derechos humanos? Pues por supuesto que no. O sea, realmente existe en cierta forma pues esa discriminación, ¿no? Propiamente sobre estos derechos humanos que se han actualizado y que pues propiamente no es que en México hayan surgido, ¿no? Sino que por los tratados internacionales de los cuales México forma parte, entonces se tiene que dar un cabal cumplimiento a esos derechos humanos, ¿no? A evitar ese tipo de señalamientos, ¿no? Pero para ti sí es distinto acceder a una figura que proteja tus derechos, que se llame matrimonio o que se llame sociedad de convivencia. O sea, ¿sí sientes si hay una carga distinta entre acceder a una u otra? Tangiblemente no, pero en cuanto a los derechos, obligaciones, yo siento que no hay diferencia, pero sí es importante respetar la figura que acabamos de obtener el pasado 12 de junio. ¿Por qué es importante que sí sea al matrimonio a lo que accedan y no a otra figura que regule exactamente los mismos derechos, pero con otro nombre? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues ahora sí que por la igualdad, estamos en pleno siglo XXI y ahora sí que, como dicen, antes como antes, ahora como ahora, ¿no?
El caso es la igualdad, insisto, este tema que estamos abordando actualmente nos parece tema de discusión en sobremesas, en escuelas, etcétera, 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 pero por ejemplo en otros países ya es algo más cotidiano. Pero volviendo al tema, por igualdad. Sí, y además no sé qué tan válido sea esgrimir una etimología, porque por ejemplo, patrimonio viene de la palabra de la etimología pater, porque en Roma solo el jefe de familia podría ser titular de bienes y propiedades. Entonces es como si dijeran que las mujeres no pueden tener patrimonio porque deriva de pater y pues, ellas son mujeres. Por ejemplo. Entonces la evolución conceptual que se presenta no se puede detener por una palabra que tiene raíces de hace 3000 años. Así es. ¿No? Porque el derecho tiene que proteger realidades y la realidad es que las parejas conformadas por personas del mismo que tienen una preferencia sexual homosexual requieren al derecho para tutelar ciertas circunstancias. Y por ejemplo, en Estados Unidos hace poco emitieron una resolución porque en California ya había matrimonios igualitarios, pero hicieron una contrarreforma y crearon otra figura. Y una corte de apelaciones echó abajo esto diciendo que separarlos era, aun cuando tutelara los mismos derechos, era una expresión de rechazo ante los gays y las lesbianas. Porque era decir, ustedes no son dignos de acceder a esta figura y por eso hay que ponerles otro nombre, ¿no? Me parece que eso es algo de lo que ha manejado la Suprema Corte, de que debemos rechazar la instauración de doctrinas de separados pero iguales. ¿Qué piensas? Pues es como una limitación, ¿no? En cierta forma. Ahora sí, volviendo al tema de la discriminación, esa limitancia que la misma sociedad les ha puesto, ¿no? O sea, no tienen derechos, privilegios a ciertas cosas, ¿no? Entonces, en base a esos derechos humanos, ahora es lo que se prevé, de que todos sean iguales ante la ley. Por eso dicen, ¿no? El derecho a la igualdad. Ese es un punto de vista que pues no se debería de perder de vista siempre, ¿no? Sí, claro, porque escuchamos cosas de no podemos rebajar la figura del matrimonio, como si hubieran parejas de primera clase y parejas de segunda clase. Así es. ¿No? Como si las parejas heterosexuales estuvieran en un nivel más elevado y no se pudiera rebajar a las homosexuales, ¿no? Y ahí, o sea, son abiertamente discriminatorios los argumentos que se esgrimen, lamentablemente, aún en esta etapa de nuestra sociedad, ¿no? Que ha avanzado en tantos temas y sin embargo sigue levantando un poco de ámpula en ciertos sectores, ¿no? ¿Tú crees que ustedes creen que esta decisión que tomaron de contraer matrimonio puede cerrarles puertas en alguna faceta de sus vidas? Al contrario, yo creo que puede llegar a abrirla. Debido a la situación, repito, estamos en una ciudad que es la capital. Todo esto implica que hay diferentes tipos de actividades. Entre ellas, bueno, tenemos el sector gubernamental, el sector privado. Siendo la primera pareja, en cuanto a ese tipo de situación, yo creo que lejos de abrirse, perdón, de cerrarse, se nos van a abrir. ¿Ustedes a qué se dedican? Somos docentes. Ujú. Docentes. ¿Ustedes creen que en la escuela donde ustedes enseñan les pongan trabas, los vean distintos, que los padres de familia digan algo? ¿Ustedes ha proyectado estos escenarios? En esta primera semana que llevo yo en la institución donde estoy impartiendo clases, al contrario, muchos alumnos se han acercado a nosotros preguntando cómo lo hicimos, en el sentido de curiosidad. ¿Sale? Yo por mi experiencia no he recibido más que, ¿cómo se llama? Más que felicitaciones, el valor que tuvimos para hacerlo. No ha cambiado mi cátedra en nada, yo sigo asistiendo, cumpliendo mi horario, impartiendo mi clase. Solamente en los recesos, los alumnos están contentos por ese tipo de acciones que están llevándose a cabo aquí y ahora. ¿Tú has tenido la misma experiencia? Sí, yo creo que también, pues yo creo que de una crítica negativa, 9 son felicitaciones. Así es. Y eso nos ha sorprendido muchísimo, porque buscan un apoyo que yo creo que nos hace falta en esta sociedad. Nos hace falta porque
La mayoría de la gente gay hemos sufrido una discriminación, llámese en la escuela, en la casa, a veces en nuestras mismas familias, y nunca pensando como que somos iguales que que toda la sociedad. Entonces, yo creo que en mi caso, maestros, amigos, me han felicitado y me han dicho que somos el primer matrimonio y un ejemplo de perseverancia. A lo mejor para algunas personas no signifique nada, pero la homofobia existe. Y esto pues destruye. También, como cualquier cosa destructiva en la sociedad, la homofobia existe. Sí, y la homofobia existe incluso establecida en códigos penales. En muchos lugares, a los actos de afecto entre homosexuales en la vía pública está tipificado como actos indecorosos, actos Inmorales. indocentes, que ahí estamos hablando de criminalización de las preferencias sexuales. Claro. ¿No? Pero entonces, ¿ustedes creen que, sorprendentemente, por lo que me cuentan, se han encontrado con una sociedad liberal, abierta, que ha tomado como un triunfo, aun cuando no compartan sus preferencias, como un triunfo por los derechos? Así es. Hasta Mira, el momento así es. a mí me pasa algo, por ejemplo, con mis amigas heterosexuales, que me dicen, ya te casaste, ¿y cuándo yo, no? ¿Dónde está el compromiso heterosexual? ¿No? Entonces, bueno, esto lo tomamos a broma, ¿no? Ellas lo toman a broma, pero yo creo que este compromiso de estar con alguien y respetarlo se está perdiendo también en nuestras familias. Y eso hace que las familias estén separadas por miles de cosas, ¿no? Llámese trabajos, dobles trabajos, pero que no atendemos a la familia como debe ser. Y que por ello ahora vemos en una familia que es homosexual algo diferente, ¿no? A lo mejor lo ven monstruoso, a lo mejor lo ven, no lo sé, no, pero no lo ven normal. Y no nos damos cuenta que en nuestras familias ya no están siendo las familias de antes, tienen que evolucionar. Sí, el concepto mismo de familia ha cambiado. Así es. Ha transitado, o sea, tradicionalmente familia, te decían familia y pensabas en la familia nuclear. Claro. Padre, madre, hijos. Y sin embargo, esta fue una de las cosas que se resaltan en el amparo, ¿no? Que el artículo 4 constitucional, que establece el derecho a la protección de la vida familiar, no dice cuál es el modelo de familia en México. Claro. ¿Qué protección? Estábamos ante una ausencia de garantías para muchas clases de familia, ¿no le parece? Sí, desde luego. Aquí más que nada, pues ahora sí, retomando el tema de que aquí en el estado de Veracruz, al menos la solicitud de matrimonio, pues realmente siempre va a ser rechazada por personas del mismo género en virtud de que no ha sido reformado el artículo del Código Civil. Entonces, hasta en tanto no se reforme, van a seguir existiendo ese tipo de barreras, porque siempre va a ser esa negativa de solicitud, la cual pues se puede contravenir mediante la promoción de un amparo. Entonces, pues yo dijera, es vergonzoso para nuestro estado que se tenga que recurrir a ciertos actos legales únicamente para hacer valer el derecho, el cual pues en cierta forma, si hubiese una modificación al artículo 75 del Código Civil, yo pienso que se evitaría esa limitancia a personas del mismo género que pretendan contraer matrimonio. O sea, ese es un punto de vista que yo he visto, ¿no? De que, pues, si ya en algunos estados ya se ha modificado, debería de ser a nivel nacional. Bueno, pues con esto vamos a ir a nuestro último corte. Los invitamos a seguir con nosotros aquí en Opinión Pública. Volvemos.
Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. Regresamos. Síguenos a través de Twitter, @Radio Conexión B, @cuadratín_ver. Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. En vivo todos los martes de 7 a 8 de la noche. Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. Síguenos en YouTube a través de Cuadratín Veracruz. Radio Voces de Veracruz. Viva la Cuenca Radio. Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. Pues volvemos en el último bloque de este programa de opinión pública sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, con nuestros invitados Noé García López, Cuauhtémoc Rafael Conde y el licenciado Pedro Ávila. Comentaba antes del corte que lamentablemente no se ha reformado este artículo y que las personas del mismo sexo que buscan contraer matrimonio tienen que apelar a la justicia federal para poder acceder a esta figura. Pero ¿no creen que esto es más un cálculo político a que ignoren estos nuevos criterios constitucionales? ¿No creen que es poco redituable políticamente enviar una reforma al Código Civil para permitir esto? ¿No creen que les reditúa más a los gobiernos esperar a que se amparen? Pues yo considero que no debe de ser así, más que nada porque pues ya ahora sí el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisamente habla sobre los derechos humanos, los cuales consisten en la no discriminación y como consecuencia de ello, al haber sido aprobado ya también por la Suprema Corte diversos criterios, de mi punto de vista yo considero que a nivel nacional debería de haber una reforma ya a cada artículo de cada entidad federativa que hable sobre el matrimonio, precisamente como comentábamos en el corte anterior, para evitar las limitancias que tienen las personas del mismo género al querer tramitar su matrimonio, ¿no?, ante las oficialías del registro civil correspondiente. Entonces, mientras no legislen sobre la actualización de ese código, propiamente eliminar la palabra, la unión de un hombre y una sola mujer, o sea, modificarlo, si no lo hacen, va a conllevar a que cada persona que haga un trámite, correspondientemente va a repercutir en un amparo, lo cual significa también, pues, en cierta forma, gastos para el Poder Judicial Federal. Sí, claro. Me parece que uno de los aciertos de la nueva ley de amparo es esta nueva herramienta jurídica que incorpora de que cuando han declarado inconstitucional una norma en 5 ocasiones consecutivas, se manda a la Suprema Corte puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, aunque venga de amparos. Entonces, podríamos decir que es cuestión de tiempo, Claro. es cuestión de tiempo hasta que prosperen más amparos aquí en el estado de Veracruz y la Suprema Corte envíe, porque antes tiene que enviar una comunicación al Congreso diciéndole esta norma es inconstitucional y tienes que modificarla. Tienen 90 días para hacerlo y si no lo hacen, hace la declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, realmente seguir esgrimiendo que es una aberración, que no debe ser,
realmente ya está siendo anacrónico, porque ya es una realidad. Esto es solamente el primer paso. Ustedes fueron la punta de lanza aquí en Jalapa y sí son de cierta forma un símbolo, como les dice la gente, sus amistades, sus alumnos. Sí es una muestra de coraje, porque realmente no es fácil decidir imponerse a tantos prejuicios que hay en la sociedad. Entonces, después de toda esta charla, vamos a pasar a la etapa de las conclusiones. ¿Con qué te quedarías, Noé, de lo que hemos platicado el día de hoy? Pues yo creo en la libertad del ser humano y también creo que para ser feliz solamente necesitas quererlo. Encuentro que hay muchas opiniones que son respetables, pero que también debemos de pensar en que nuestra sociedad debe evolucionar. Y no debe evolucionar con el chisme y con las amenazas y con la discriminación. Debe crecer con el bien común. Y el bien común es aceptar a la gente como es, tal y como es, con las creencias que tenga, con los gustos que tenga, con las preferencias que tenga, y no meterse en la vida de los demás. Yo creo que este derecho que tenemos todos a ser felices, nos los damos uno mismo. Empieza por uno mismo. Ok, pues muchísimas gracias, Noé, por aceptar esta invitación. Cuauhtémoc, ¿tú con qué te quedas? Pues atendiendo al comentario anterior, es cuestión de tiempo para que ya empiece a haber jurisprudencia, se legisle este tipo de situaciones y repito, para que ya no sea una noticia que dos personas del mismo sexo se casen, sea una noticia más, ¿sale? Y ahora sí que agradecer a todas aquellas opiniones favorables que hemos visto en las diferentes redes sociales. Y las negativas pues también se vale, estamos en un mundo libre. Sí, creo que uno de los retos es quitar la etiqueta, ¿no? Que no tengamos que estar peleando con los términos estos de matrimonio igualitario, matrimonio entre pareja del mismo sexo, personas con preferencias distintas, homosexuales, personas que quieren hacer una vida en común, matrimonio a secas, parejas secas, seres humanos. Así es. ¿No? ¿Con qué te quedas, licenciado, de lo que hemos platicado el día de hoy? Pues más que nada, pues con la postura en mente, ¿no? De que nuestros legisladores pongan énfasis en este punto, porque como lo dices, ¿no? Es un parteaguas, que al menos van 2 bodas que se celebran, una en Veracruz, la siguiente fue aquí, la posterior quién sabe dónde sea. Leí hace rato que ya hay 5 amparos en Veracruz. Así es. Pero, parece que la próxima es en Orizaba. Pero más que nada que nuestros legisladores tomen la batuta y traten de modificar el artículo 75 del Código Civil de nuestro Estado, a fin de que ya no haya limitancias para personas del mismo género que pretendan contraer matrimonio y más que nada, pues, tomando el modelo de matrimonio ya hoy de Noé y de Cuauhtémoc, pues también decirle a la sociedad que, pues que ahora sí, si tenían esa limitancia de que no iban a poder, sí se puede y sí se pudo. Entonces, pues, ahorita ya no hay ninguna figura jurídica que les pueda detener su deseo de contraer matrimonio. Pues muchísimas gracias, licenciado. Yo me quedaría con que hemos revisado algunos de los argumentos principales que escriben los que se oponen a los matrimonios igualitarios y me parece que si se ve objetivamente, sin pasiones, se puede descubrir que no hay una justificación racional para mantener esta exclusión que está basada en prejuicios, en atavismos, en la historia de discriminación que ha sufrido un grupo que es considerado como vulnerable por eso mismo, ¿no? Que es como es la comunidad LGBTTI, y que el matrimonio hay que definir de qué estamos hablando. No estamos hablando en términos religiosos, no estamos hablando del sacramento,
estamos hablando sobre una figura jurídica que está creada para garantizar el derecho humano consagrado en el artículo 4, que es el derecho a la protección de la familia, sea heterosexual, sea monoparental, sea homoparental, o las que deriven, las que se crean, las que nazcan en el futuro. Todas las expresiones familiares deben encontrar un respaldo jurídico y un respaldo que reconozca nuestra igual dignidad, que no hay por qué hacer diferencias donde realmente no las hay. Todos somos personas, todos somos seres humanos, y que no es función del Estado hacer exclusiones basadas en decisiones muy íntimas, decisiones fundamentales que son esenciales para el desarrollo del ser humano, ¿no? Como es decidir con quién quieres estar, cómo quieres estar, y que se te proteja esa decisión. Esa sí es función del Estado. Entonces, sí habrá que instar a los legisladores a que no sigan escondiéndose ante esta nueva realidad que ha sido ya sustentada en muchas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es un paso a una sociedad más madura, una sociedad más liberal y más democrática, ¿no? Porque la igualdad finalmente es la base de una verdadera democracia. Entonces, les agradezco mucho a los tres que hayan aceptado esta invitación, felicitarlos por su matrimonio, desearles la mejor de las suertes, y a usted agradecerle que estuvo con nosotros como todos los martes en punto de las 7 de la tarde en Opinión Pública. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Opinión pública. Mesa de análisis y discusión.